La vendieron en matrimonio a un hombre llamado Apache cuando apenas tenía 18 años. Sin amor, sin elección y sin esperanza. Nadie imaginaba que aquella joven silenciosa cambiaría para siempre el destino de un hogar marcado por la pérdida. Lo que comenzó como un acuerdo frío se convirtió en una historia de sacrificio, sanación y un amor tan profundo que transformó cada corazón que tocó. Quédate hasta el final y descubre cómo una joven olvidada encontró el lugar donde finalmente fue amada. En el año 1878, en las extensas llanuras de Wyoming, el viento soplaba sin descanso sobre la tierra seca y silenciosa. Los campos se extendían hasta el horizonte, donde el cielo parecía fundirse con la tierra en una línea gris y distante. El aire era frío y áspero, y cada ráfaga golpeaba la vieja casa de madera como si quisiera derribarla. En el porche torcido, una joven de 18 años permanecía inmóvil, envuelta en un chal de lana gruesa. Su nombre era Laura May. Sus manos pequeñas se aferraban al tejido con firmeza, no por temor al frío, sino por la incertidumbre que se avecinaba. Sus ojos claros observaban el horizonte sin parpadear, como si esperara que algo apareciera y detuviera lo inevitable. Sin embargo, el paisaje permanecía vacío, indiferente a su destino. Dentro de la casa, el ambiente era tenso y pesado. Junto a la chimenea, su tío permanecía de pie con una expresión severa. Era un hombre robusto, de rostro endurecido por los años y las dificultades. Frente a él se encontraba un hombre alto, de mirada serena y rostro impenetrable. Vestía un abrigo de viaje gastado por el uso y sostenía su sombrero con ambas manos. Su nombre era Apache, un viudo de 36 años. El silencio entre los dos hombres era espeso, como si cada palabra pronunciada pesara más que el aire. Finalmente, el tío habló con voz áspera y decidida. La muchacha es fuerte y trabajadora, dijo. Sabe cuidar de una casa, puede cargar agua y ayudar en el campo. No es delicada ni débil. Apache no respondió. Su mirada permanecía fija en el suelo, y su rostro no revelaba emoción alguna. El crepitar del fuego llenó el silencio que siguió a aquellas palabras. Laura sabía que su destino había sido decidido sin su consentimiento. Desde la muerte de su madre, cuando ella tenía apenas 12 años, nadie había pronunciado su nombre con ternura. Para su tío, no era más que una carga, una boca más que alimentar. Aquella transacción era, para él, una solución conveniente. Pasaron unos instantes antes de que Apache sacara de su abrigo una pequeña bolsa de cuero. La dejó sobre la mesa con un sonido seco y breve. El tío asintió con satisfacción, frotándose las manos con avidez. Ahora estamos en paz, declaró. La joven es suya. Apache inclinó la cabeza en silencio. Sin añadir palabra alguna, se volvió hacia la puerta y salió de la casa. Laura lo siguió sin mirar atrás. No quedaba nada en aquel lugar que deseara conservar en su memoria. Descendió lentamente los escalones del porche y caminó hacia la carreta que aguardaba frente a la casa. Era sencilla y sin adornos, diseñada para el trabajo y no para la comodidad. Subió sin ayuda y tomó asiento en silencio. Apache ocupó su lugar a su lado y tomó las riendas. Con un leve gesto, puso a los caballos en marcha. El traqueteo de las ruedas rompió el silencio mientras avanzaban por el camino polvoriento. Laura mantuvo las manos juntas sobre su regazo, sin atreverse a preguntar a dónde se dirigían ni cuánto duraría el viaje. Sabía que sus preguntas no cambiarían nada. En aquel momento, no se sentía una novia ni una esposa. Ni siquiera se sentía una mujer. Era una solución, una respuesta al problema de otro, una vida entregada sin elección. Sin embargo, no lloró. No suplicó. Había aprendido que, en aquel mundo, las lágrimas no otorgaban libertad. Solo se perdían en el viento, sin dejar rastro alguno. Tras horas de viaje, el paisaje comenzó a transformarse. A lo lejos, apareció un rancho solitario, extendido sobre la vasta llanura. Una casa de 2 pisos se alzaba firme contra el viento, acompañada por un granero y 2 cobertizos más pequeños. El lugar parecía silencioso y ordenado, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus paredes. La carreta cruzó la entrada y se detuvo frente a la casa. Apache descendió primero y extendió la mano para ayudarla. Laura dudó un instante antes de aceptarla. Su contacto fue firme, respetuoso y breve. Sin pronunciar palabra, Apache señaló la puerta principal y luego se dirigió hacia el granero. Sus pasos se alejaron lentamente, dejando tras de sí un silencio que parecía interminable. Laura respiró hondo y abrió la puerta. El interior de la casa estaba limpio y ordenado, pero carecía de calidez.
No había risas, ni voces, ni señales de vida reciente. Solo el suave crujido de la madera y la sensación de un pasado que aún habitaba en sus muros. En el pasillo, 3 niños la observaban con ojos atentos y cautelosos. La más pequeña, una niña de cabello rizado, se aferraba a su muñeca de tela. A su lado, un niño de mirada seria sostenía su mano con gesto protector. Detrás de ellos, el mayor permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. Ninguno habló. Laura les ofreció una sonrisa tímida y sincera. «Hola», susurró con suavidad. La niña parpadeó, el niño bajó la mirada y el mayor se dio media vuelta en silencio. Aquel fue el comienzo. Esa noche, mientras el viento recorría las llanuras y la oscuridad envolvía el rancho, Laura comprendió que su nueva vida no estaría hecha de promesas ni de palabras dulces. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una chispa silenciosa se encendió. Tal vez, en aquel lugar desconocido, encontraría algo más que un destino impuesto. Tal vez encontraría un hogar. El amanecer llegó sin prisa sobre las llanuras de Wyoming, tiñendo el horizonte con una luz pálida y serena. Laura May despertó antes de que el sol se alzara por completo, envuelta en la quietud de una casa que aún le resultaba ajena. Durante unos instantes permaneció inmóvil, observando el techo de madera, escuchando el leve crujido de las vigas y el susurro distante del viento que rodeaba el rancho. No había voces, ni risas, ni pasos. Solo silencio. Se incorporó lentamente y se vistió con cuidado, como si temiera perturbar el orden invisible que reinaba en aquella casa. Al abrir la puerta de su habitación, el pasillo la recibió con la misma quietud solemne de la noche anterior. Descendió las escaleras con pasos suaves y llegó a la cocina, donde la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana. Todo estaba limpio y ordenado, pero frío. La cocina carecía de ese calor familiar que transforma una casa en hogar. Laura recorrió el lugar con la mirada, buscando comprenderlo, tratando de descubrir su lugar en él. Con manos inseguras, encendió el fogón y comenzó a preparar el desayuno, aunque no estaba segura de qué esperaba la familia. El sonido de pasos pequeños interrumpió la quietud. La niña menor apareció en la entrada, aferrada a su muñeca de tela. Sus rizos suaves caían sobre su rostro, y sus ojos observaban a Laura con cautela. No dijo palabra. «Buenos días», susurró Laura con una sonrisa suave. La niña no respondió, pero tampoco huyó. Permaneció allí, observándola en silencio, como si intentara descifrar quién era aquella joven desconocida. Poco después, entró el niño de 6 años. Su expresión era seria, y su postura rígida revelaba una madurez impropia de su edad. Se situó junto a la mesa y miró el plato que Laura había preparado. «Puedes sentarte», dijo ella con dulzura. «El desayuno está listo». El niño dudó un instante antes de obedecer. No habló, pero tomó su lugar con educación, como si hubiera aprendido a guardar sus pensamientos para sí mismo. El último en aparecer fue el mayor. Su presencia llenó la habitación con una quietud tensa. Alto para su edad, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, observó a Laura sin ocultar su desconfianza. Sus ojos reflejaban una tristeza antigua, demasiado pesada para un niño. Laura le ofreció la misma sonrisa amable. «Buenos días». El muchacho no respondió. Se sentó en silencio y comenzó a comer sin mirarla, como si su presencia no existiera. El sonido de la puerta principal al abrirse anunció la llegada de Apache. Sus botas resonaron firmes sobre el suelo de madera mientras entraba en la cocina. Se quitó el sombrero con un gesto breve y asintió hacia los niños. Su mirada se detuvo en Laura por un instante, serena e inescrutable. «Gracias», dijo con voz grave al ver la mesa preparada. Fue la primera palabra que ella escuchó de sus labios. Laura inclinó la cabeza con suavidad. «Es un placer». El desayuno transcurrió en silencio. Solo el tintinear de los cubiertos y el leve chisporroteo del fogón llenaban el aire. A pesar de la quietud, Laura percibía la presencia de cada uno, como si todos compartieran un mismo sentimiento, la incertidumbre. Tras la comida, Apache se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Regresaré al anochecer», dijo con sencillez antes de salir. Los niños lo siguieron con la mirada, pero ninguno habló. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a quedar envuelta en su silencio habitual. Los días siguientes transcurrieron con la misma calma contenida. Laura se levantaba antes del amanecer y se esforzaba por aprender cada tarea del rancho. Lavaba la ropa, limpiaba los suelos, ordenaba la despensa y preparaba las comidas con dedicación.
A menudo cometía errores, pero no se rendía. Cada pequeño fracaso era una lección, y cada intento, un paso hacia su nueva vida. La niña menor comenzó a permanecer cerca de ella, observándola con curiosidad silenciosa. El niño de 6 años la ayudaba discretamente, acercándole utensilios o retirando los platos sin que ella lo pidiera. Solo el mayor mantenía la distancia, refugiado en el trabajo del establo y en largas horas al aire libre. Una mañana, mientras Laura intentaba encender el fogón, encontró un pequeño papel junto a la cocina. Con delicadeza, lo tomó entre sus dedos. La letra era firme y sencilla. Use madera de roble para un mejor calor. Laura observó el mensaje con sorpresa. No había firma, pero supo de inmediato quién lo había dejado. Una leve sonrisa iluminó su rostro, y por primera vez desde su llegada, sintió que no estaba completamente sola. Días después, encontró otra nota junto a un cuenco. Rousy prefiere su avena con canela. Laura siguió la indicación con cuidado. Cuando sirvió el desayuno, la niña probó la avena y levantó la mirada hacia ella. No habló, pero sus ojos reflejaron una chispa de aprobación que llenó el corazón de Laura de una cálida emoción. El silencio de la casa comenzó a cambiar, casi imperceptiblemente. No había palabras de afecto ni gestos grandiosos, pero pequeños detalles surgían como semillas en tierra fértil. Una taza colocada con cuidado, un plato retirado sin ser pedido, una puerta cerrada con suavidad. Una tarde, mientras colgaba la ropa al sol, Laura se detuvo a contemplar la inmensidad del paisaje. El viento soplaba con suavidad sobre los campos, y el cielo se extendía claro y sereno. En aquel instante comprendió que su vida había cambiado para siempre. Aquel lugar no era suyo aún, y tal vez nunca lo sería por completo. Sin embargo, en medio del silencio y la incertidumbre, una esperanza tenue comenzaba a nacer. La casa seguía siendo fría, pero ya no era ajena. Y, sin darse cuenta, Laura comenzaba a pertenecer a ella. Los días comenzaron a transcurrir con la regularidad silenciosa del amanecer sobre las llanuras. Cada mañana, Laura May despertaba antes que los demás, cuando el cielo apenas se teñía de un tono dorado y el mundo parecía contener la respiración. La casa aún dormía, envuelta en su quietud, y ese momento breve se convirtió en su único refugio. Encendía el fogón con manos cuidadosas, aunque no siempre lograba hacerlo a la primera. Algunas veces el fuego se negaba a arder, y el humo se elevaba con torpeza, haciéndola toser y parpadear. En otras ocasiones, el pan se quemaba o la sopa quedaba demasiado salada. Sin embargo, Laura no se rendía. Cada error era una lección silenciosa, y cada intento, un pequeño paso hacia la pertenencia. El rancho exigía más de lo que había imaginado. Aprendió a cargar cubos de agua desde el pozo, a limpiar los suelos hasta que brillaran y a tender la ropa bajo el cielo abierto. Sus manos, antes suaves, comenzaron a endurecerse con el trabajo, y sus dedos se cubrieron de pequeñas heridas que sanaban sin queja. Los niños continuaban observándola con prudencia. Rousy, la menor, se escondía a menudo bajo la mesa, aferrada a su muñeca de tela. Sus ojos curiosos seguían cada movimiento de Laura, aunque rara vez se atrevía a acercarse demasiado. Eli, siempre atento, la ayudaba en silencio, retirando los platos o trayendo leña cuando creía que ella no lo notaba. Maike, el mayor, permanecía distante. Pasaba largas horas en el establo junto a Apache, regresando al anochecer con el rostro serio y los brazos cruzados. Apache, por su parte, seguía siendo un hombre de pocas palabras. Nunca levantaba la voz ni mostraba desagrado, pero tampoco ofrecía elogios. Su presencia era constante, firme y silenciosa, como la tierra misma. Sin embargo, Laura comenzó a notar pequeños gestos que revelaban una atención discreta. Una mañana, al entrar en la cocina, encontró un trozo de papel cuidadosamente colocado junto al fogón. Lo tomó con cautela y leyó las palabras escritas con letra firme. Use madera de roble para un calor más constante. Laura sonrió suavemente y siguió la indicación. Aquella noche, el fuego ardió con mayor intensidad, llenando la cocina de una calidez inesperada. Nadie mencionó la nota, pero ella comprendió quién la había dejado. Días después, halló otro mensaje junto a un cuenco agrietado. Hervir las patatas antes de pelarlas facilita el trabajo. Laura obedeció, y la tarea resultó más sencilla. Aquellas pequeñas notas, silenciosas y anónimas, se convirtieron en su guía. No había palabras de ánimo. Pero en ellas encontraba una bondad discreta que la reconfortaba. Por las noches,
Cuando la casa quedaba en silencio y los niños dormían, Laura subía a su habitación con el cuerpo agotado. En ocasiones, oía pasos suaves en la planta baja. A la mañana siguiente, descubría que los platos que había dejado sin lavar estaban limpios y ordenados, o que la leña olvidada junto a la puerta había sido apilada con cuidado junto a la chimenea. Nadie hablaba de ello. Una tarde, decidió preparar pequeños panés de miel. Trabajó con paciencia, mezclando los ingredientes con manos temblorosas, temerosa de equivocarse una vez más. Cuando estuvieron listos, colocó uno en un plato sencillo y lo dejó frente a la puerta de Maike. El muchacho no le había dirigido palabra desde su llegada, pero Laura no deseaba forzar su confianza. A la mañana siguiente, el plato había desaparecido. En su lugar, encontró una piña de pino pintada con tinta oscura, torpemente decorada por manos jóvenes. Laura la sostuvo con delicadeza, comprendiendo que aquel gesto silencioso era una forma de aceptación. No dijo nada, y Maike tampoco lo hizo. Pero algo había cambiado. Con el paso de los días, la casa comenzó a transformarse. No había risas estruendosas ni palabras de afecto, pero el silencio se volvió más amable. Rousy dejó de esconderse bajo la mesa y comenzó a permanecer cerca de Laura, observándola con ojos curiosos. Eli se ofrecía a ayudar sin que se lo pidieran, y Maike regresaba del establo antes del anochecer. Una tarde, mientras limpiaba el fogón, Laura notó que alguien había retirado cuidadosamente el hollín de la superficie. No con prisa, sino con esmero. Sus dedos rozaron la madera limpia, y una emoción inesperada llenó su pecho. Por primera vez desde su llegada, exhaló sin temblar. Aquella noche, al contemplar el cielo estrellado desde la ventana, Laura comprendió que permanecer no siempre significaba resignarse. A veces, significaba resistir con paciencia, aprender en silencio y permitir que el tiempo obrara su propia magia. No había promesas, ni palabras de amor. Solo pequeños gestos, casi imperceptibles, que florecían en la quietud. Y en medio de aquella casa, que ya no parecía tan fría, Laura comenzó a encontrar algo más que un deber impuesto. Comenzó a encontrar un lugar al que pertenecer. El otoño avanzaba lentamente sobre las llanuras de Wyoming, tiñendo los campos de tonos dorados y rojizos. Las mañanas eran frías y silenciosas, y el viento recorría los prados con un susurro constante. En el rancho, la vida seguía su curso, marcada por la rutina y el trabajo diario. Laura May se había adaptado poco a poco a su nuevo hogar, aunque aún caminaba con cautela, como si temiera perturbar la frágil paz que comenzaba a formarse. Aquella mañana, todo parecía transcurrir con normalidad. Laura se levantó antes del amanecer, encendió el fogón y preparó el desayuno con manos seguras. Rousy, la menor, entró en la cocina arrastrando su muñeca de tela. Sin embargo, algo en su semblante llamó la atención de Laura. Sus mejillas estaban enrojecidas y su mirada carecía del brillo habitual. «Buenos días, pequeña», susurró Laura con dulzura. Rousy no respondió. Se limitó a sentarse en silencio frente a la mesa. Cuando Laura le ofreció un cuenco de avena, la niña apartó la mirada y negó suavemente con la cabeza. Aquello era inusual. Laura se inclinó para tocar su frente y sintió el calor ardiente bajo sus dedos. Una inquietud profunda se instaló en su pecho, pero no permitió que el temor la dominara. Respiró hondo y mantuvo la serenidad. «Rousy, querida, ven conmigo», dijo con suavidad. La niña no se resistió cuando Laura la tomó en brazos. Su pequeño cuerpo temblaba, y su respiración era irregular. Laura la llevó a la habitación y la acostó con cuidado, cubriéndola con mantas. Luego regresó a la cocina para preparar agua caliente con hojas de menta que había encontrado en la despensa. Durante todo el día, Laura permaneció al lado de la niña. Mojaba paños en agua tibia y los colocaba sobre su frente, cambiándolos una y otra vez con paciencia infinita. Cuando la fiebre aumentó, sostuvo a Rousy entre sus brazos, murmurándole palabras suaves para reconfortarla. Los hermanos observaban desde la puerta con inquietud. Eli se aferraba al marco, sin saber qué hacer, mientras Maike permanecía en silencio, con el ceño fruncido y los puños cerrados. Ninguno de los dos se atrevía a intervenir, pero sus miradas reflejaban un temor profundo. «Ella estará bien», les aseguró Laura con voz tranquila. «Solo necesita descanso». La noche cayó lentamente sobre el rancho, y el viento se intensificó, golpeando las ventanas con fuerza. Laura no se apartó de la cama de Rousy. Cantó canciones suaves que recordaba de su infancia y susurró oraciones que nadie le había enseñado, pero que nacían de su corazón.
La segunda noche fue más difícil. La fiebre no cedía, y la niña deliraba en sueños, llamando a su madre con voz débil. Laura la sostuvo con ternura, ofreciéndole pequeñas gotas de agua con miel para aliviar su garganta. Sus propios ojos se cerraban por el cansancio, pero no permitió que el sueño la venciera. En algún momento de la madrugada, Laura levantó la mirada hacia la ventana. A través del cristal, distinguió la silueta de Apache. Permanecía de pie en el exterior, inmóvil, observando en silencio. El viento agitaba su abrigo, pero él no se movía. Su rostro era inescrutable, aunque sus ojos revelaban una emoción contenida. Laura no dijo nada. Continuó meciendo a la niña en sus brazos, como si aquel gesto fuera lo único capaz de protegerla. Tras unos instantes, Apache inclinó ligeramente la cabeza y se alejó sin pronunciar palabra. Al tercer día, la fiebre comenzó a ceder. La respiración de Rousi se volvió más tranquila, y su pequeño cuerpo dejó de temblar. Al amanecer, la niña abrió los ojos lentamente. Sus labios estaban resecos, pero su mirada era clara. Laura le ofreció un sorbo de agua. Rousi bebió con dificultad y, al terminar, se aferró débilmente a la manga de su vestido. «Gracias. Mamá Laura», susurró con voz apenas audible. Las palabras resonaron en la habitación con la fuerza de un trueno en el silencio. Laura sintió que el corazón se le detenía por un instante. Una emoción profunda, cálida y desconocida, llenó su pecho. Sonrió con dulzura y apartó un rizo húmedo de la frente de la niña. «Descansa, pequeña», murmuró con ternura. No añadió nada más. Cuando Rousi volvió a dormirse, Laura permaneció a su lado en silencio, contemplando su rostro sereno. Afuera, el viento había cesado, y una luz suave comenzaba a iluminar las llanuras. Más tarde, al descender las escaleras, encontró a Apache en la cocina. Sus miradas se cruzaron por un instante. Él no pronunció palabra, pero inclinó la cabeza con un gesto solemne, cargado de significado. Fue un agradecimiento silencioso. Aquella noche, Laura se sentó junto al fuego con los niños y les contó una historia sobre un coyote que robó las estrellas y tuvo que devolverlas una a una al cielo. Rousi descansaba en su regazo, tranquila y confiada. Eli apoyó la cabeza en su hombro, y Maike, sentado a cierta distancia, observaba en silencio. Cuando terminó el relato, la casa permaneció en calma. Por primera vez, el silencio no era frío ni distante. Era un silencio lleno de paz. Laura comprendió entonces que algo había cambiado para siempre. No había sido con palabras ni promesas, sino con un acto de cuidado y ternura. Y en aquella casa, que un día le fue extraña, había comenzado a nacer un verdadero hogar. Después de la enfermedad de Rousi, el rancho ya no volvió a sentirse igual. Algo invisible había cambiado entre sus muros, como si la casa misma hubiera exhalado un suspiro de alivio. El silencio permanecía, pero ya no era frío ni distante. Ahora tenía una calidez tenue, semejante a la luz de una lámpara encendida al anochecer. Rousi se recuperaba lentamente. Pasaba gran parte del día cerca de Laura, aferrada a su falda o sentada a su lado mientras ella trabajaba. Sus rizos suaves caían sobre su rostro, y sus ojos brillaban con una confianza nueva. Cuando Laura la llamaba, la niña acudía sin temor, como si siempre hubiera pertenecido a sus brazos. «Ven, pequeña», decía Laura con dulzura mientras peinaba sus cabellos. Rousi sonreía en silencio, disfrutando del gesto con una tranquilidad que no había mostrado antes. Eli también comenzó a acercarse más. Ya no se limitaba a observar desde la distancia. Le traía leña sin que ella lo pidiera y se ofrecía a ayudar en la cocina con timidez. A veces permanecía a su lado mientras ella amasaba el pan, observando cada movimiento con atención. «¿Puedo ayudar?», preguntó una mañana, con voz baja. Laura sonrió y le entregó un pequeño cuenco de harina. «Claro que sí, Eli». El niño asintió con orgullo y se concentró en su tarea. No hablaba mucho, pero sus gestos revelaban una creciente confianza. Maike, sin embargo, seguía siendo reservado. Pasaba largas horas en el establo junto a Apache, ayudando con los caballos y las labores del rancho. Su mirada continuaba siendo seria, y sus palabras eran escasas. No obstante, Laura percibía un cambio en su actitud. Ya no evitaba su presencia con la misma dureza, y a veces la observaba en silencio, como si intentara comprenderla. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Laura decidió preparar pequeños panés de miel. Trabajó con paciencia, dejando que el aroma dulce llenara la cocina. Cuando estuvieron listos,
Colocó uno sobre un plato sencillo y lo dejó discretamente frente a la puerta de la habitación de Maike. No dijo nada. No esperaba respuesta. A la mañana siguiente, el plato había desaparecido. En su lugar, encontró una pequeña figura tallada en madera, un caballo, tosco pero cuidadosamente elaborado. Laura lo sostuvo entre sus manos y sonrió con emoción contenida. No hubo palabras, pero el gesto lo decía todo. Aquella noche, el viento soplaba suavemente alrededor del rancho. Laura encendió el fuego y reunió a los niños en la sala. Rousy se acomodó en su regazo, Ellie se sentó a su lado, y Maike permaneció a cierta distancia, escuchando en silencio. ¿Les gustaría escuchar una historia?, preguntó Laura con voz serena. Los niños asintieron. Entonces comenzó a relatar un cuento sobre un coyote que había robado las estrellas del cielo y debía devolverlas una a una para restaurar la luz del mundo. Su voz era suave y cálida, y las palabras fluían con naturalidad, llenando la habitación de una paz inesperada. Rousy la escuchaba con los ojos brillantes, mientras Ellie apoyaba la cabeza en su hombro. Maike, aunque en silencio, no apartaba la mirada de ella. Cuando la historia terminó, Laura llevó a Rousy a su habitación y la arropó con cuidado. La niña tomó su mano antes de cerrar los ojos. «Buenas noches. Mamá Laura», susurró con ternura. Las palabras resonaron en el corazón de Laura con una emoción profunda. Sonrió y besó suavemente la frente de la niña. «Buenas noches, pequeña», respondió en voz baja. Al salir de la habitación, encontró a Ellie esperándola en el pasillo. «Gracias por cuidar de nosotros», dijo con timidez. Laura se inclinó y acarició su mejilla. «Es un honor, Ellie». Maike observaba desde la sombra del corredor. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban una aceptación silenciosa que Laura no pasó por alto. En la cocina, Apache permanecía de pie junto al fogón. Había regresado del establo y se quitaba los guantes con movimientos pausados. Su mirada se detuvo en Laura durante un instante. No pronunció palabra, pero inclinó la cabeza con respeto. Aquel gesto bastó. Laura comprendió que, sin promesas ni declaraciones, algo había comenzado a florecer en aquel hogar. No era amor aún, ni confianza plena, pero sí una semilla de pertenencia que crecía en silencio. Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la ventana, Laura sintió una serenidad desconocida. El viento recorría las llanuras con suavidad, y la casa, antaño fría y distante, respiraba ahora con una calma acogedora. Había llegado como una extraña, entregada por obligación. Pero, poco a poco, en el susurro de un nombre y en la ternura de unos brazos pequeños, Laura comenzaba a convertirse en algo más que una presencia. Comenzaba a convertirse en madre. El tiempo avanzaba con serenidad sobre las llanuras de Wyoming, y el otoño cedía lentamente ante los primeros indicios de un nuevo cambio en la tierra. Los días eran claros y silenciosos, y el aire fresco traía consigo el aroma de la hierba seca y la madera recién cortada. En el rancho, la vida continuaba su curso con una calma que Laura May había aprendido a aceptar y comprender. Aquella mañana, Laura salió de la casa con un pequeño haz de ramas entre los brazos. El cielo estaba cubierto por una luz suave, y el viento soplaba con moderación sobre los campos abiertos. Había escuchado a los niños mencionar, en voz baja, un lugar detrás de la casa, más allá del cercado. No había hecho preguntas, pero algo en su interior la impulsó a caminar hacia allí. Sus pasos la condujeron a un rincón apartado del terreno, donde la hierba crecía de manera irregular y el silencio parecía más profundo que en cualquier otro lugar del rancho. Allí, junto a un árbol viejo de ramas retorcidas, encontró una pequeña tumba olvidada. La cruz de madera estaba desgastada por el tiempo, inclinada hacia un lado, y la inscripción apenas era legible. Laura se arrodilló con cuidado y limpió la superficie con sus manos. Poco a poco, las letras comenzaron a revelarse ante sus ojos. Clara Ward, amada esposa y madre. Laura inclinó la cabeza en señal de respeto. No había flores ni recuerdos, solo el paso de los años y el abandono silencioso. Comprendió entonces que aquella mujer había sido el corazón de la casa, y que su ausencia aún habitaba en cada rincón del rancho. Con manos firmes, Laura comenzó a trabajar. Ató las ramas con un trozo de cuerda y formó una cruz sencilla pero cuidadosa. Sus dedos se enrojecieron por el frío del aire, pero continuó sin detenerse. Cuando terminó, colocó la cruz al pie de la tumba y acomodó algunas flores silvestres que había recogido en el camino. «Gracias por haber amado a esta familia», susurró con dulzura. «Yo cuidaré de ellos.
No sabía que estaba siendo observada. A cierta distancia, oculto entre la sombra del establo, Maike contemplaba la escena en silencio. Su expresión, habitualmente severa, se suavizó por un instante. No dijo palabra ni se acercó, pero permaneció allí hasta que Laura se levantó y regresó a la casa. Aquella tarde, durante la cena, el silencio se mantuvo como de costumbre. Eli comía con tranquilidad, Rosie permanecía junto a Laura, y Apache observaba la mesa con gesto sereno. Maike no habló durante toda la comida, pero su mirada se posó en Laura en más de una ocasión. Cuando ella terminó de recoger los platos, el muchacho entró en la cocina. Se detuvo junto a la puerta, con los brazos cruzados y la mirada baja. Escribió bien su nombre, murmuró con voz grave. Laura dejó el paño sobre la mesa y lo miró con suavidad. Quería hacerlo correctamente, respondió. Ella era importante para ustedes. Maike asintió lentamente. No dijo nada más, pero antes de salir, la miró por primera vez sin desconfianza. Aquel breve intercambio bastó para cambiar algo entre ellos. Esa misma noche, una vecina llamada Miriam llegó al rancho para entregar algunas telas. Era una mujer mayor, de mirada amable y manos hábiles, que ocasionalmente ayudaba con la costura. Mientras Laura la acompañaba hasta la puerta, Miriam se inclinó hacia ella y habló en voz baja. ¿Sabía usted que es la primera persona a la que Apache ha permitido entrar en esa habitación desde que Clara falleció? Laura la miró con sorpresa. ¿A qué habitación se refiere? A la que usted utilizó para cuidar de la pequeña Rosie, respondió Miriam con dulzura. Era la habitación de Clara. Apache no había cruzado ese umbral en años. Laura permaneció en silencio, asimilando aquellas palabras. Comprendió entonces la profundidad de la confianza que, sin saberlo, había recibido. Cuando Miriam se marchó, la casa volvió a quedar en calma. Laura permaneció unos instantes en el umbral, contemplando el horizonte teñido por la luz del atardecer. El viento soplaba suavemente, y el rancho parecía envuelto en una serenidad nueva. Al regresar al interior, encontró a Apache de pie junto a la chimenea. Sus miradas se cruzaron por un instante. Él no habló, pero inclinó la cabeza con solemnidad, como si reconociera algo que no podía expresar con palabras. Fue un gesto breve, pero lleno de significado. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba en la sala y los niños dormían en sus habitaciones, Laura comprendió que honrar el pasado no significaba reemplazarlo, sino respetarlo. Clara Ward seguiría siendo parte de aquella familia, y ella no pretendía ocupar su lugar, sino cuidar de lo que había dejado atrás. En el silencio de la casa, que ya no resultaba extraño ni distante, Laura sintió una paz profunda y sincera. Había llegado como una desconocida. Pero al honrar a los ausentes, comenzaba a ser aceptada por los vivos. El invierno se acercaba lentamente a las llanuras de Wyoming, trayendo consigo días más cortos y un aire cada vez más frío. El rancho permanecía envuelto en una quietud serena, y la vida transcurría con una armonía frágil pero constante. Laura May se había convertido en el corazón silencioso de la casa. Su presencia era discreta, pero indispensable, como la luz tenue que ilumina una habitación sin imponerse. Rosie la seguía a todas partes, aferrada a su mano o a su falda, mientras Eli la ayudaba con entusiasmo en las tareas diarias. Maike, aunque aún reservado, ya no evitaba su mirada y, en ocasiones, se detenía a escuchar sus historias junto al fuego. Incluso Apache, siempre callado, parecía observarla con una atención distinta, aunque jamás pronunciaba palabra al respecto. Una tarde fría y tranquila, Laura terminó de doblar la ropa de los niños y la dejó cuidadosamente sobre la mesa. El viento soplaba con suavidad, y el cielo comenzaba a oscurecerse. Cuando se disponía a cerrar las ventanas, escuchó voces provenientes del establo. Intrigada, salió al porche y siguió el murmullo grave que llegaba desde el interior. La puerta del establo estaba entreabierta, y una luz tenue de linterna iluminaba el interior. Laura se detuvo junto a la entrada, sin intención de escuchar, pero las palabras que oyó la dejaron inmóvil. Dentro, Apache conversaba con un hombre de barba espesa y risa estridente. Su voz resonaba con un tono burlón que rompía la quietud del lugar. «Así que te casaste otra vez», dijo el visitante con sarcasmo. «Esa muchacha no puede tener más de 18 años». Apache guardó silencio. «Debes de estar disfrutando la compañía», continuó el hombre con una sonrisa insolente. «Una joven como ella mantiene el hogar más cálido que cualquier fuego». Laura sintió que la respiración se le detenía. Tras unos segundos, la voz de Apache resonó baja y firme.
La tomé porque era conveniente. No hay sentimientos de por medio. Solo necesitaba a alguien que mantuviera la casa en orden y cuidara de los niños. El hombre soltó una risa áspera. ¿Eso es todo? Eso es todo, respondió Apache con serenidad. Las palabras atravesaron el corazón de Laura como un cuchillo silencioso. No esperó escuchar más. Dio media vuelta y regresó a la casa con pasos lentos, tratando de contener el temblor de sus manos. El calor del hogar, que antes le resultaba acogedor, ahora parecía distante y ajeno. Subió las escaleras sin hacer ruido y se refugió en su pequeña habitación. El silencio la envolvió, y por primera vez desde su llegada, sintió el peso de la soledad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran. Había aprendido a guardar el dolor en silencio. Se sentó junto a la ventana y contempló la inmensidad de la noche. Comprendió que, a pesar de todo lo que había dado, seguía siendo una extraña en aquel lugar. No era una esposa, ni una compañera. Solo una solución conveniente. Sin embargo, no sintió ira. Solo una profunda tristeza. Con manos temblorosas, encendió una vela y tomó papel y pluma. En silencio, comenzó a escribir. Si soy solo una sombra en esta casa, prefiero desaparecer antes de olvidar quién soy. No guardaré rencor, pero tampoco permaneceré donde no soy necesaria. Doblando cuidadosamente la carta, la sostuvo entre sus dedos durante unos instantes. Luego la dejó sobre la mesa de la cocina, junto a un pequeño cuenco de hierbas secas que había preparado para la cena del día siguiente. Antes de retirarse, tomó del cajón el único objeto que había considerado suyo, un cinturón de cuero que Apache había reparado en silencio tiempo atrás. Las puntadas eran irregulares, pero firmes, y habían resistido el paso de los meses. Lo colocó junto a la carta, como un último gesto de gratitud. La casa dormía cuando Laura descendió las escaleras por última vez. Se detuvo un instante en el umbral, observando el interior con una mirada serena. No había rencor en su corazón, solo una tristeza silenciosa. Se envolvió en su abrigo, cubrió su rostro con la bufanda y salió al exterior. La noche la recibió con una quietud profunda, y el viento susurró suavemente sobre las llanuras. Laura no miró atrás. En la oscuridad, su figura se alejó lentamente del rancho, perdiéndose en la distancia, mientras la casa permanecía en silencio, ignorante de su partida. Aquella noche, las palabras no dichas dejaron una herida profunda. Y en el eco de ese dolor, Laura decidió marcharse. La noche descendió sobre el rancho con una quietud solemne, envolviendo la casa en una penumbra serena. El viento soplaba con suavidad sobre las llanuras, y la luna iluminaba el paisaje con una luz tenue y plateada. Todo parecía inmóvil, ajeno a la decisión que Laura May había tomado en silencio. En la cocina, la carta permanecía sobre la mesa, cuidadosamente doblada junto al cinturón de cuero. El fuego en la chimenea se consumía lentamente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Laura se detuvo por última vez en el umbral, contemplando aquel hogar que había llegado a amar sin darse cuenta. No había lágrimas en su rostro, solo una serenidad profunda y melancólica. Sabía que marcharse era la única manera de preservar su dignidad. Permanecer sin ser valorada sería olvidar quién era, y Laura no estaba dispuesta a convertirse en una sombra. Se ajustó el abrigo y salió al exterior. La noche la recibió con un silencio inmenso. La luz de la luna se extendía sobre los campos, guiando sus pasos mientras se alejaba lentamente del rancho. No miró atrás. Cada paso era firme, decidido, aunque su corazón latía con un dolor contenido. Dentro de la casa, el silencio continuó reinando durante horas. Fue Eli quien despertó primero. Había soñado con una voz suave que lo llamaba por su nombre, y al abrir los ojos, sintió una inquietud inexplicable. Descendió las escaleras con cautela y recorrió la casa en busca de Laura. ¿Laura?, susurró con voz temblorosa. No obtuvo respuesta. Entró en la cocina y encontró la mesa vacía, el fuego casi extinguido y la carta cuidadosamente colocada. Su pequeño corazón comenzó a latir con fuerza. Tomó el papel con manos inseguras, sin comprender su significado, y volvió a llamarla, esta vez con desesperación. «Laura». El eco de su voz despertó a Rousi, quien comenzó a llorar desde su habitación. Maike descendió poco después, descalzo y confundido. Al ver el rostro angustiado de su hermano y la ausencia de Laura, comprendió que algo estaba mal. Apache apareció en la escalera con el rostro sombrío. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia la mesa. Al ver la carta y el cinturón,
Su expresión se tornó pálida. Tomó el papel con manos firmes y lo leyó en silencio. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. El llanto de Rousi resonó en la casa, y la voz quebrada de Eli pronunció el nombre de Laura una y otra vez. Aquellas palabras, llenas de dolor, atravesaron el corazón de Apache con una fuerza inesperada. Sin vacilar, dejó la carta sobre la mesa. Se colocó el abrigo, tomó su sombrero y salió al exterior con pasos decididos. El aire frío lo envolvió mientras se dirigía al establo. En cuestión de minutos, ensilló su caballo y partió hacia la oscuridad de la llanura. Cabalgó con determinación, guiado más por el instinto que por la razón. El silencio de la noche era profundo, y el sonido de los cascos resonaba como un latido persistente en la inmensidad del paisaje. No sabía con certeza hacia dónde se dirigía, pero conocía el terreno y confiaba en que la encontraría. Laura caminaba en silencio, envuelta en su abrigo, siguiendo el sendero que se alejaba del rancho. La luz de la luna iluminaba su camino, y el viento susurraba suavemente entre los campos. Su corazón latía con una mezcla de tristeza y resignación, pero no dudó en su decisión. Se detuvo junto a un arroyo que serpenteaba entre las colinas. El agua corría lentamente, reflejando la claridad del cielo nocturno. Exhausta, se sentó sobre un tronco caído y contempló el horizonte. El cansancio comenzaba a apoderarse de su cuerpo, pero su espíritu permanecía firme. Al amanecer, la primera luz del día comenzó a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Fue entonces cuando escuchó el sonido distante de un caballo acercándose. Laura levantó la mirada con sorpresa. Apache apareció en el horizonte, cabalgando con urgencia. Al verla, detuvo su caballo y descendió lentamente. Durante unos instantes permanecieron en silencio, observándose el uno al otro. Ninguno habló. Apache avanzó unos pasos, su mirada fija y profunda. Sus botas crujieron sobre la tierra mientras se acercaba. Finalmente, se detuvo frente a ella y, sin pronunciar palabra, se arrodilló. Laura contuvo la respiración. Su voz, cuando habló, fue baja y sincera. No quise que escucharas aquellas palabras. Laura apartó la mirada, sin responder. Las dije para silenciarlo, continuó Apache. Estaba burlándose de nosotros. Creí que protegía tu nombre, pero no pensé en cómo te herirían. Guardó silencio un instante antes de continuar. No sé amar de la manera correcta. Nunca lo aprendí. Cuando Clara murió, cerré mi corazón y creí que era lo mejor para todos. Su voz se quebró ligeramente. Pero tú cambiaste esta casa. Hiciste reír a Rousi, devolviste la paz a Eli y lograste que Maike volviera a confiar. Les diste algo que yo no podía ofrecerles. Laura lo escuchó en silencio, con el corazón agitado. No quiero que te marches, dijo finalmente Apache con sinceridad. Pero si decides hacerlo, no te detendré. Solo deseo saber que estarás a salvo. Durante unos instantes, el silencio los envolvió. Luego, Laura levantó la mirada y lo observó con una mezcla de dolor y ternura. No deseaba que me amaras, susurró con voz temblorosa. Solo quería ser importante. Apache la miró con una emoción contenida. Lo eres, respondió con firmeza. Más de lo que imaginas. Las lágrimas brotaron en silencio, liberando el peso de su tristeza. Laura extendió la mano, y Apache la tomó con suavidad. Al levantarse, la envolvió en un abrazo sereno, cálido y sincero. No hubo promesas ni juramentos. Solo el silencio compartido de dos corazones que comenzaban a comprenderse. Cuando regresaron al rancho, el sol se alzaba sobre las llanuras, bañando la tierra con una luz nueva. En el umbral de la casa, los niños aguardaban con ansiedad. Rousi corrió hacia Laura y la abrazó con fuerza, mientras Eli sonreía entre lágrimas. Maike permaneció en silencio, pero sus ojos reflejaban alivio. La casa volvió a llenarse de vida. Aquella noche, mientras el viento soplaba suavemente sobre los campos, Laura comprendió que no había regresado por obligación, sino por elección. Y en la quietud del hogar que había ayudado a reconstruir, encontró finalmente un lugar donde permanecer. La vida en el rancho retomó su curso con una serenidad renovada después del regreso de Laura. El amanecer se extendía suavemente sobre las llanuras de Wyoming, tiñendo el horizonte de tonos dorados y rosados. El viento soplaba con gentileza, como si la tierra misma celebrara el regreso de la calma. Desde aquella noche, algo había cambiado entre Laura y Apache. No había palabras de amor ni promesas solemnes, pero el silencio entre ellos ya no era distante.
Era un silencio distinto, lleno de respeto y comprensión, como el murmullo tranquilo de un río que fluye sin prisa. Laura continuó con sus tareas diarias, levantándose antes del alba para encender el fogón y preparar el desayuno. Sus movimientos eran seguros y serenos, y la casa respondía a su presencia con una calidez que antes no existía. Rousi reía con mayor frecuencia, Eli caminaba con paso ligero y Maike, aunque reservado, ya no evitaba su compañía. Una mañana, mientras Laura colgaba la ropa al sol, sintió la presencia de Apache a su lado. Él permanecía en silencio, observando el horizonte. Durante un instante ninguno habló, pero el aire entre ambos estaba cargado de significado. Gracias por regresar, dijo finalmente Apache con voz baja y firme. Laura volvió el rostro hacia él. Sus ojos reflejaban una serenidad profunda. No regresé por obligación, respondió con suavidad. Regresé porque este lugar se ha convertido en mi hogar. Apache asintió lentamente, y por primera vez, una expresión de alivio se reflejó en su rostro. Los niños también lo sienten así, añadió él. Rousi ya no teme la noche, Eli duerme tranquilo, ¿y Maike? Maike te observa como si temiera perderte otra vez. Laura sonrió con dulzura. Ellos me han dado más de lo que yo les he ofrecido. El silencio volvió a envolverlos, pero ya no resultaba incómodo. Era un silencio cálido, lleno de comprensión. Los días siguientes estuvieron marcados por una paz constante. Por las noches, Laura relataba historias junto al fuego, y los niños escuchaban con atención. Rousi se dormía en su regazo, Eli apoyaba la cabeza en su hombro y Maike permanecía cerca, en silencio, pero presente. Una tarde, mientras ayudaba a Apache en el establo, Laura intentó ensillar un caballo por primera vez. Sus manos temblaron al ajustar las correas, y la montura quedó torcida. Apache observó la escena con paciencia y, sin pronunciar palabra, se acercó para corregirla. Sus manos se encontraron por un instante. El contacto fue breve, pero suficiente para estremecer el corazón de Laura. Apache retiró la mano con discreción, y ambos intercambiaron una mirada silenciosa. Aprenderás, dijo él con serenidad. Lo intento cada día, respondió Laura con una leve sonrisa. Aquella tarde, mientras regresaban juntos hacia la casa, el sol descendía lentamente sobre las colinas, bañando el paisaje con una luz cálida y dorada. Los campos se extendían tranquilos ante ellos, y el aire estaba impregnado de una paz profunda. En el porche, los niños aguardaban su regreso. Rousi corrió hacia Laura con una risa alegre, mientras Eli la saludaba con entusiasmo. Maike permaneció en silencio, pero su mirada reflejaba una aceptación sincera. Mamá Laura, dijo Rousi con ternura, abrazándola con fuerza. Laura la sostuvo con cariño, sintiendo como su corazón se llenaba de una emoción serena y profunda. Aquella noche, después de la cena, Apache permaneció junto al fuego mientras Laura recogía los platos. Cuando ella regresó a la sala, él levantó la mirada y habló con voz grave. He sido un hombre de pocas palabras, dijo. No supe agradecer lo que hiciste por esta familia. Laura se detuvo frente a él. No esperaba palabras, Apache, respondió con suavidad. Solo deseaba ser importante. Apache inclinó la cabeza. Lo eres, afirmó con firmeza. Para mis hijos, y para mí. Sus palabras, sencillas y sinceras, llenaron la habitación de una calidez profunda. Laura no respondió, pero sus ojos brillaron con una emoción contenida. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, iluminando sus rostros con una luz dorada. Durante un instante permanecieron en silencio, comprendiendo que aquel vínculo no necesitaba promesas para existir. Con el paso de los días, la casa se llenó de vida. Las risas de los niños resonaban por los pasillos, el aroma del pan recién horneado impregnaba la cocina y el rancho, antes marcado por la ausencia, respiraba ahora con una serenidad nueva. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre las llanuras, Laura contempló el horizonte desde el porche. El viento acariciaba su rostro con suavidad, y el paisaje se extendía ante ella como una promesa. Apache se acercó en silencio y se detuvo a su lado. No habló, pero su presencia era firme y reconfortante. Laura volvió la mirada hacia él, y sus ojos se encontraron en una comprensión silenciosa. En aquel instante, sin palabras ni juramentos, ambos supieron que el pasado ya no los definía. El amanecer iluminaba la tierra con una luz nueva. Y, en el corazón de aquel rancho, comenzaba a florecer un futuro compartido. La primavera llegó a las llanuras de Wyoming con una suavidad inesperada.
El aire, antes áspero y frío, se volvió templado, y los campos comenzaron a vestirse de un verde delicado que se extendía hasta el horizonte. Pequeñas flores silvestres brotaban entre la hierba, y el canto lejano de las aves anunciaba una nueva estación, llena de promesas y renacimiento. En el rancho, la vida florecía con la misma serenidad. La casa, que una vez había sido fría y silenciosa, ahora respiraba con una calidez acogedora. El aroma del pan recién horneado llenaba la cocina cada mañana, y las risas de los niños resonaban por los pasillos como ecos de alegría recuperada. Laura May se había convertido en el corazón del hogar. Sus pasos eran firmes, y su presencia irradiaba una tranquilidad que envolvía a todos. Rousi la seguía con entusiasmo, Eli la ayudaba con orgullo en las tareas diarias, y Maike, aunque aún reservado, ya no ocultaba el respeto que sentía por ella. Una mañana clara, mientras el sol iluminaba suavemente las colinas, Apache ensilló 2 caballos frente al establo. Sus movimientos eran pausados y precisos, como si cada gesto estuviera cargado de un propósito silencioso. «Ven conmigo», dijo con voz serena cuando Laura se acercó. Ella no preguntó el motivo. Había aprendido que, junto a él, el silencio podía expresar más que las palabras. Aceptó las riendas con una leve sonrisa y montó el caballo con cuidado. Cabalgaban uno al lado del otro a través de los campos abiertos, rodeados por la inmensidad del paisaje. El viento acariciaba sus rostros con suavidad, y el sonido de los cascos sobre la tierra marcaba un ritmo constante y armonioso. Pasaron junto a los prados donde pastaban los caballos y ascendieron por una suave colina desde la cual se extendía una vista magnífica. Finalmente, Apache detuvo su caballo en un claro que Laura nunca había visto. Ante ellos se desplegaba un campo cubierto de flores silvestres, amapolas doradas, campanillas violetas y pequeñas flores azules que se mecían con el viento como si danzaran al compás de una melodía invisible. Laura descendió lentamente y contempló el lugar con asombro. «Es hermoso», susurró. Apache asintió en silencio y se acercó a un viejo roble de tronco retorcido. Bajo su sombra se alzaba una pequeña lápida de piedra, sencilla y respetuosa. Laura leyó la inscripción grabada en su superficie. «Clara Ward, amada esposa y madre». Apache se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. Este era su lugar favorito, dijo con voz grave. Traía a los niños aquí cuando eran pequeños. Decía que este campo la hacía creer en el cielo. Laura permaneció en silencio, respetando la solemnidad del momento. El viento soplaba suavemente, haciendo ondear las flores a su alrededor. Hace 3 años, continuó Apache, esparcí sus cenizas en este lugar. Prometí que la tierra nunca la olvidaría. Sus palabras no estaban cargadas de tristeza, sino de un respeto profundo y sereno. Laura inclinó la cabeza, comprendiendo el peso de aquel recuerdo. Apache introdujo la mano en el bolsillo de su abrigo y extrajo un pequeño paquete envuelto en tela. Lo sostuvo con cuidado antes de entregárselo. «Esto perteneció a mi madre», dijo con voz baja. «Se lo dio a Clara el día de nuestra boda. Me pidió que permaneciera en la familia y que fuera entregado a la mujer que criara a los próximos hijos de los Ward». Laura abrió el paquete con manos temblorosas. En su interior había un collar de perlas, ligeramente envejecido por el tiempo, pero cálido y brillante bajo la luz del sol. Contuvo la respiración, sorprendida por la magnitud del gesto. «No te lo di cuando nos casamos», continuó Apache con serenidad. «En aquel entonces no consideré nuestro vínculo como un matrimonio, sino como una necesidad. Creí que era la única manera de proteger a mis hijos». Levantó la mirada y la sostuvo con firmeza. «Pero ahora veo cómo despiertas antes del amanecer para cuidar de Rousi, como Eli busca tu aprobación en cada tarea y como Maike te observa con respeto. Has devuelto la vida a esta casa y has dado a mis hijos algo que yo no podía ofrecerles». Se acercó un paso más, sin imponerse. «Deseo que crezcan llamándote madre». El silencio que siguió fue profundo y solemne. No hubo promesas grandiosas ni palabras elaboradas, solo la brisa suave que recorría el campo y el murmullo de las flores moviéndose al viento. Laura no pudo hablar. Sus ojos se llenaron de emoción, y con manos temblorosas tomó el collar y lo colocó alrededor de su cuello. Las perlas reposaron sobre su piel con una calidez inesperada, como si llevaran consigo la bendición del pasado. Apache inclinó la cabeza con respeto, y en sus ojos se reflejó una serenidad que nunca antes había mostrado. No hubo necesidad de más palabras. El sol descendía lentamente sobre las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Juntos regresaron al rancho, cabalgando en silencio,
pero unidos por una comprensión profunda y sincera. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y los niños dormían plácidamente, Laura contempló su reflejo en la ventana. Las perlas brillaban suavemente sobre su cuello, símbolo de aceptación y de un nuevo comienzo. Por primera vez desde su llegada, comprendió que no había encontrado solo un hogar, sino también un lugar en el corazón de quienes lo habitaban. Y en la quietud de aquella casa, donde el dolor había dado paso a la esperanza, el alma de Laura comenzó, por fin, a deshelarse. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción y esperanza. Comparte este relato con tus seres queridos y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias inolvidables.